Fíjese, hoy tenemos un tema muy particular, un tema que surgió de la visita del presidente de la República a Puerto Plata en días pasados, o el fin de semana pasado, mejor dicho. El presidente vino a Puerto Plata a entregar alrededor de 1.500 millones de obras, en obras públicas. Y así como pasa a veces en los campos, en esas fiestas maravillosas que se hacen en las enramadas, de esas fiestas que la gente se la goza y se la disfruta, y al final cuando se está terminando aparece un borracho y tira una botella en el centro del salón. Así pasó con el presidente de la República cuando concluía la entrega de un puente en la parte oeste de Puerto Plata, en donde apareció una legisladora de esa zona, y aparentemente o llegó muy tarde o se desesperó, y entonces quiso violentar todos los protocolos de seguridad, y es obvio que se la vio con los guardias de seguridad de la presidencia. A nosotros nos apena ver que cuando se hacen obras de este tipo, que cuando se hacen ejercicios de este tipo, que cuando se agrada a la sociedad con devolverle parte de lo que ellos pagan, como impuestos, entonces tengan que soportar este tipo de cosas. Por eso mi artículo de esta semana que transcurre lo titulé ¿por qué? Porque eso es liderazgo. ¿Por qué? Porque el líder no necesita andar gritando lo que es. Porque el líder no necesita andar diciendo aquella frase tan odiosa a que apela al que no puede demostrar con hechos lo que es. La frase aquella, abro comillas, tú no sabes quién soy yo. Tú no sabes con quién te metes. Cierro comillas. ¿Y por qué? Porque entiendo que mucha gente no se puede representar a sí mismo, y entonces lo que hace es que apela al mote o al cargo que cree que representa. Acude a que sea el título o el cargo quien le represente. Y así no puede ser. ¿Y usted sabe por qué? Porque el líder tiene una serie de características que son lo que lo define como tal. Y un líder, usted sabe que lo primero que es una persona humilde, es una persona honesta, es una persona que respeta los protocolos establecidos, es una persona que respeta los reglamentos, es una persona que respeta las normas, es una persona que inspira para bien. Y yo no creo que una persona que se atreva a violentar las normas establecidas pues pueda decir que es un líder. ¿Y de dónde vienen este tipo de cosas en algunas personas? Bueno, que en los viejos tiempos pertenecer a una instancia de un poder o sencillamente formar parte de la administración pública era suficiente para que yo entendiera que estaba por encima del bien y del mal, que yo podía pasarle por encima a quien fuera y podía pisotear a quien sea. Y así no se vale, así no es. Hay cosas que hay que respetar. Esos guardias que usted ve ahí, quien sea, debe entender que son los responsables de la seguridad del presidente, de quien se trate, de cual se trate, y de las personas que están acompañándole. Es imposible que una persona que es legislador no sepa o no entienda
que cuando se mueve el presidente ya de un lugar, cuando se cierra ese círculo, usted tiene que esperar todo lo que vaya a pasar para entonces usted moverse en él. Ahí cualquier cosa pudo pasar. Ahí cualquier cosa pudo ser. Y yo pienso que cuando hablamos de un líder, estamos hablando de un individuo que es capaz de mandar un mensaje. Cuando hablamos de un líder, estamos hablando de un individuo que es capaz de inspirar a los demás a respetar. Cuando hablamos de un líder, entonces estamos hablando de un individuo que inspira respeto. Y dígame usted qué respeto puede inspirar un ser humano que no pueda entender un protocolo donde se mueve un presidente. Yo pienso, señores, que tenemos que repensar esta sociedad. Pero no es el que está en el Estado, manejando el Estado. No es el que desde la oposición aspira a llegar a manejar los recursos del Estado. No, es la sociedad la que tiene que ver. Es la sociedad la que tiene que conocer que tiene el poder y la potestad para, si un partido X le presenta un menú de elegibles, si ahí no está lo que usted quiere, entonces hay otros partidos que están ofertando otro menú. Entonces hay que ver si yo quiero complacer a mi partido, si yo quiero complacer a mi color, o yo quiero como ciudadano hacer la elección de un ser humano que me represente de manera digna. Y yo quisiera llegar a un punto X. Hay una situación que golpea a la sociedad. Hay una situación que se creó cuando el doctor Joaquín Balaguer entendía que el doctor José Francisco Peña Gómez no podía llegar a ser presidente en este país por su capricho. Y entonces fue cuando se llevó que había que sacar el 50+1 de los votos para entonces haber ganado en primera vuelta. Y si no ganaba en primera vuelta, entonces el que quedaba en segundo lugar se aliaba con el que estaba en tercero y llega al poder gente que nunca jamás, aunque saquen la mayoría de votos absolutos y relativos, entonces no tienen la mayoría real, porque eso yo lo veo como una trampa que hace la ley. Eso yo lo veo como una trampa que se articuló en contra de un partido y de un hombre. Y es uno de los regalos que debería hacer el Partido Revolucionario Moderno a esta sociedad. Quitar ese asunto del 50+1 y entonces que el que saque mayor cantidad de votos, ese ganó. ¿Por qué? Porque, señores, ¿qué es lo que ha permitido la cuestión esta de las alianzas? Que los más vivos, inclusive gente que ha estado en el poder, gente que ha acumulado recursos desde el poder y las instancias que tienen que manejar aquello, que perseguir la corrupción, no han sido capaces de llegarle, entonces forman partidos y negocian con el mejor postor o con el que ellos crean que va a llegar al poder para entonces mantenerse todo el tiempo en el poder. Ahora, ¿qué es lo que eso articula? Estos temas que están sobre el tapete desde hace mucho tiempo y que la sociedad no se empodera de ellos, que es la corrupción administrativa. Y la corrupción administrativa no solo envuelve al sector público, en la corrupción administrativa también incursiona al sector privado en algunos momentos y en algunas instituciones. Yo pienso que la sociedad debe exigir, señores, que ese 50+1 sea quitado. Y no solo eso, sino que estos partiduchos que logran obtener el reconocimiento por la razón que sea, entonces si pasan dos elecciones y no son capaces de sacar sobre un 5%, pues que sean eliminados. Y así tendremos los partidos que debemos tener y así tendremos
o no tendremos ese relajo de gente que sale del poder con un partido o con un color político y regresa con el otro, y así sigue la cadena de corrupción administrativa, y así sigue la cadena de barbaries, y así sigue la cadena de personas que no tienen ningún tipo de condición para estar en una institución dirigiéndola y la dirigen. Entonces yo pienso, señores, pero también se da el hecho de que el partido que ganó no puede gobernar con sus gentes que probablemente tengan la capacidad, porque tiene que darle chance a los asociados. ¿Cómo le llaman ellos? A los que se le agregan, a los socios, llámenle como usted le dé la gana, pero a esos pegados que van llegando, a esos vivos que forman partidos, a esos vivos que saben que solos no pueden llegar y entonces se adhieren al que ellos piensan o analizan que va a ganar. Y yo pienso que eso hay que quitarlo, eso hay que eliminarlo, que el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió. Pero aquí, reitero, hay una trampa legal en las elecciones, porque las famosas alianzas, así se llaman los aliados, las famosas alianzas lo que hacen es permitir que personas que no vayan a acercarse al poder nunca lleguen realmente con ese tipo de escaramuzas. Y eso nosotros como ciudadanos tenemos que exigir que se combata, que se elimine. ¿Por qué? Porque no podemos seguir nosotros bajo esta chercha y este relajo que tenemos, en donde cualquiera es y cualquiera puede ser, en donde cualquiera es y cualquiera puede ser. A pesar de que ha pasado el tiempo, hemos crecido demográficamente y en partidos políticos, eso no ha sido suficiente para que los dominicanos nos concienciemos respecto a las fallas históricas en nuestro sistema de elecciones y el rol que debemos jugar los sufragantes al momento de seleccionar nuestras autoridades. Soy de los que piensa que la administración de los recursos e instituciones del Estado no debe estar reservada para grupos que se apandillan en los partidos políticos, sino para todos los dominicanos que atesoren las competencias requeridas y que tengan las intenciones de ir a las posiciones a servir, no a servirse y o a buscar sentirse poseídos por el poder. Y todavía aquí hay gente que se sienten poseídos por el poder. Todavía aquí hay gente, y eso lo demostró ese domingo penosamente, eso demostró que todavía tenemos personas que están poseídos de poder o que creen estar poseídos de poder, y eso nosotros como sociedad tenemos que fustigarlo, no importa de dónde venga, tenemos que criticarlo, no importa de dónde venga, y tenemos que hacernos respetar. Y una manera de hacernos respetar es exigiendo al Congreso que elimine el famoso 50+1 y que entonces quien gane, gane. Y nos olvidemos de las famosas alianzas esas que lo que hace es mantener vivos a muchos corruptos que van de gobierno en gobierno y dejan la misma huella, sin pensar que las huellas que deja un político debe servir como un ejemplo a seguir para las futuras generaciones y no una vergüenza que nos haga esconder la cara cuando pensemos en sus actos, cuando pensemos en sus actuaciones y cuando pensemos en esa desdicha que tuvimos y debemos vivir en ocasiones. De manera que aquellos que apoyen ese tipo de cosas, y aunque el presidente dijo que esas son cosas que pueden suceder, que son bochornosas, que hay que evitarlo, pero que pueden suceder, yo entiendo que hay que ir haciendo una lista de esos que pueden protagonizar ese tipo de hechos y entonces irlo desterrando del ambiente político. Si no lo quieren hacer los partidos políticos, porque no lo hagan, pero para eso está la sociedad.